momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, miércoles 14 de julio del 2010, son las 7 de la mañana, 32 minutos. Bien, ya nos hemos enterado por el INAMI la situación climática que vive esta zona de nuestra querida ciudad de Guayaquil. Parece que la corriente de Humboldt está más fría que en otras ocasiones, que en otros años, por eso esa corriente desplaza la corriente cálida, la corriente del Niño, hacia alturas, y por eso es que se va condensando finalmente lo que pasó ayer con la lluvia o garúa que cayó casi durante toda la mañana. Este es un tema muy especial, porque está cambiando el clima. En el hemisferio norte están en este momento con temperaturas superiores a los 40 grados. Las personas no saben en qué instante salen a la calle a buscar algún lugar fresco o a los parques, a meterse en las fuentes de agua en el hemisferio norte. En cambio, el hemisferio sur, sufriendo de un frío realmente intenso, superior a cualquier otra época. Por eso es que también ahora resulta que el centro del mundo, acá en Ecuador, en el mes de julio no tenemos sol, sino que amanece nublado por esta mezcla de la corriente del Humboldt extremadamente fría que viene desde el sur del continente. A ver qué va a pasar, si es que con el futuro el clima de Guayaquil se pondrá mucho más agradable, más fresco, combinando aún en esta época en que el sol debería ser fuerte. El día de ayer se dio otro hecho en la Asamblea Nacional que confirma lo que ya se dio la semana anterior. Una asambleísta de Alianza País, de Sociedad Patriótica, cambió su partido ayer ya renunció a Sociedad Patriótica porque ella está de acuerdo en votar junto con los asambleístas de Alianza País. Y no me pareció agradable realmente ver a través de la televisión que sus coidearios de Sociedad Patriótica la conminaban, la tomaron allí en uno de los rincones del pleno de la Asamblea, e inclusive le señalaban con el dedo, ¿no? A ver qué le estarían diciendo en ese instante, que ella se habría vendido, se habría optado por la fórmula de gobierno, y renunciando o saliendo, porque la habían amenazado en ese instante de expulsarla del partido si es que no se mantenía en la oposición al gobierno en materia de la ley de educación y en otras leyes que se están discutiendo en el pleno de la Asamblea, como la ley de comunicación. Sociedad Patriótica en definitiva pierde una asambleísta. Esto ya hemos hablado siempre de este tema, cuando se desprestigiaba el Congreso Nacional conformado por la partidocracia, como se la llegó a dominar, por la prensa. Fue un periodista el que creó ese término. Yo no lo tengo en claro porque hay dos periodistas que dicen que fueron ellos los que iniciaron en esa utilización, crearon ese término de la partidocracia, el poder de los partidos políticos que estaban sobre el poder del pueblo que los elegía a ellos para el Congreso. En fin, lo cierto es que ayer se confirma esto y sí nos deja nuevamente para la reflexión de qué valen los códigos de ética de los partidos políticos cuando acogen a algún ciudadano a veces desconocido en la palestra pública nacional y el partido político en teoría apoya dándole los votos que el partido político tradicionalmente ha tenido, que ha logrado acogida del pueblo, la ciudadanía, la credibilidad, el favor en todo caso de la ciudadanía por ese partido político auspicia a una persona que lo convierte en candidato y luego en asambleísta. Pero también es cierto, las personas, por muy desconocidas que sean, por lo menos en la palestra nacional de la política, ellos también aportan porque llegan allí con su discurso,
a lo mejor votan por ellos sus familiares, sus amigos cercanos que la conocen, y luego llegan a la asamblea. Llegan a la asamblea en representación de ¿quiénes? De las personas que votaron por ellos. Si alguien votó, ya sea por ella misma, porque pertenecía a un partido político, Sociedad Patriótica, y votaron por los votos que Sociedad Patriótica le auspiciaba, pues es obvio que esa persona llega a la asamblea, más allá de un código de ética, a respetar la voluntad popular, la voluntad de ese pueblo que creyó en ella, y aunque a veces se vota también en plancha, en listas, votan a favor de una persona desconocida que llega a la asamblea. De allí en más hay que ver pues la actuación de esa persona. ¿Se mantiene leal al partido político, a la ideología del partido, a la ideología de quienes votaron por ella a través del partido? ¿O va cambiando su forma de pensar? Y es allí en donde ya entraríamos en un campo realmente muy subjetivo, que no tenemos la facultad de introducirnos en la mente de las personas y leer en su conciencia qué es lo que está haciendo, por qué está votando, por qué se cambia de partido. Tenemos que aceptar finalmente su voluntad y decir que quede en su conciencia. No hay más. Pero esto se repite, algo que ya habíamos rechazado, los camisetazos de hace un tiempo atrás. Y molesta también ya cuando de manera objetiva vemos que la Asamblea convocó ya para ayer decidir la Ley de Educación Superior, pero luego, entre este problema que acabo de alguna forma analizar y de exponer, el presidente de la Asamblea decidió dar un receso de media hora y luego suspendió la sesión. Acusación de la oposición es que no tenían los 63 votos. Es decir, volvemos otra vez a las artes, habilidades, triquiñuelas y todas estas cosas que se dan por los partidos mayoritarios en la Asamblea. Antes era en el Congreso, lo mismo que ahora en la Asamblea. Los partidos social cristianos en ese entonces, Izquierda Democrática, las aplanadoras que formaban con esas mayorías, algún ministro de gobierno en alguna ocasión se le ocurrió crear un término, mayorías móviles le llamaba, ¿no? Es decir, que iban por aquí, iban por allá, siempre creando mayorías. Bueno, ahora al parecer hay mayoría, se convoca. Si no hay mayoría, se suspende la sesión. Y esto nos está dando a los ecuatorianos realmente una molestia bastante hasta ofensiva, aquello que nosotros pretendemos para un país como el nuestro. No es justo lo que está pasando en la Asamblea. La ley de comunicación, la oposición está redactando su propio texto para declarar ilegal lo actuado por Rolando Panchana, que actuó en 2 puestos cuando él es una sola persona. A ver qué pasa, si le acepta nuevamente Fernando Cordero introducir en el orden del día la discusión de la legalidad o no de lo actuado por Rolando Panchana. Si le declaran ilegal a esa actuación, en ese instante la oposición presentaría el texto alternativo, un texto que lo estoy analizando en sus propuestas globales, en donde le daría a la ciudadanía el control de los medios.